La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. En 33 días los uruguayos seremos nuevamente convocados a las urnas, en este caso para la votación de intendentes, ediles, alcaldes y también concejales en todo el país. Una elección de carácter obligatoria que es el último eslabón de este ciclo electoral. Y hay varias novedades. Primero, por ejemplo, la participación de la coalición republicana en 3 departamentos, Montevideo, el departamento de Canelones y también Salto, el Frente Amplio, que puede dar el sorpaso en departamentos como por ejemplo Río Negro, Rocha o San José, y también el Partido Colorado, que aspira a conservar su último bastión, que es el departamento de Rivera. ¿Cómo viene esta elección? ¿Ha enganchado en la gente? ¿Cómo se da el debate en los distintos niveles que tiene esta elección? Vamos a conversarlo esta mañana con Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, docente e investigador. Francisco Morales, Otra Mañana. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos. El gusto es nuestro. La audiencia. Antonio, en primer lugar, una pregunta general para luego ir desembarcando por departamentos eventualmente. En la elección anterior, en la elección nacional de octubre, se hablaba de la falta de ánimo en la gente con respecto a la elección, como que no terminaba de prender, y que eso recién ocurrió poquitos días antes de la elección nacional, que define, obviamente, la creación del Parlamento y aquellos que pasaban a la segunda vuelta. Hoy, a prácticamente un mes de la elección municipal, ¿qué análisis haces? Sí, ahí es distinto porque cada departamento y dentro de cada departamento, cada localidad tiene una realidad diferente respecto a lo que se juega. Si pensamos en lo que más se conoce en Montevideo, la campaña parece estar más o menos en sintonía con lo que fue el ciclo electoral en 2024, donde recién, como mencionabas, en el último tramo hubo un poco más de movilización y de calor en una campaña que fue más bien apática, fue tildado por muchos como fría. En este caso estamos al final de una campaña, de un ciclo electoral que arrancó hace prácticamente un año, ¿no? En junio de 2024, o sea que los actores políticos están cansados también, al igual que la ciudadanía. Muchos de los candidatos que tenemos en esta elección departamental son legisladores que fueron electos en octubre pasado, y por lo tanto hicieron una campaña activa, aflojaron un poco para trabajar en la transición, asumieron sus cargos y nuevamente están trabajando. Obviamente no es el único caso, pero hay unos cuantos políticos en esta situación. Hay otros que tuvieron más una actividad fuerte hasta junio porque justamente sabían que si querían comparecer, ser candidatos a intendente, ahora el 11 de mayo, tenía la elección se separó en el tiempo, en la reforma, esto lo decimos a menudo, se pospuso 6 meses, pero en cierto sentido también se adelantó, porque si vos querés ser candidato a intendente en mayo, por lo menos en la mayor parte de los departamentos tenés que jugarte, claro, los tantos en junio, y eso puede llevar también a cierto cansancio con el ciclo electoral que es extenso. No es una característica solo de Uruguay, en otros países tenemos elecciones de medio periodo, sin ir más lejos, en Argentina vamos a tener, en octubre de este año vamos a tener elecciones de medio periodo. Lo que tiene Uruguay es un ciclo electoral concentrado, ¿no? Pasamos de tener bajo las viejas reglas una elección donde se concentraba todo a este ciclo, y eso puede generar cierto desgano. Después, obviamente que hay otros factores que se manejan, como cierto cansancio de la actividad política. Esa podría ser una visión más negativa, aquellos que dicen, bueno, mirá los datos del Latinobarómetro, la gente en la región, e incluso en Uruguay, que si bien sigue siendo el país latinoamericano que más aprecia la democracia, ha bajado respecto a los valores que mostraba hace 15 o 20 años.
Y eso es una señal de alerta contra que tiene que llamar la atención al sistema político, a que tienen que dar respuesta más efectiva a los problemas de la gente, si no se empieza a notar esa cierta desafección. Uh-huh. Pero se puede mirar de otro lado. Hay toda una literatura que habla sobre que las democracias que son estables, que son consolidadas, justamente las elecciones no se transforman en algo que es todo o nada, sino que se toma como un recambio natural de las autoridades, donde si gana uno o gana otro no provoca ningún cambio dramático. Uh-huh. Yo creo que hay un poco de todo en la explicación de por qué vemos cierta desidia quizá en el electorado. Antonio, ¿sos de los que cree que el resultado electoral de octubre y de noviembre puede tener algún efecto en las departamentales de mayo? ¿O sos de los que pensás, como dijo el presidente Orsi en el Consejo de Ministros, que no necesariamente lo que ocurrió a nivel nacional tenga luego su correlato en lo departamental? No, me afilio más a esta segunda visión. Si algo hemos observado desde que se separaron las elecciones departamentales y luego municipales de la elección nacional, es que se evidencian comportamientos distintos en varios departamentos, y eso lo podemos ver utilizando algunos indicadores que dan cuenta del cambio de preferencias electorales, como la tasa de volatilidad que te indica cómo cambian las preferencias de los ciudadanos entre una elección y otra. Y ahí lo que tenés es que en el último ciclo electoral, 2019-2020, en la elección de autoridades departamentales, aproximadamente 1 de cada 4 electores votó en 2020, fue la elección en septiembre, habitualmente en mayo, votó una opción distinta, un partido político distinto al que había votado en octubre de 2019. Uh-huh. Eso ha ido creciendo. La única vez que eso no se dio con tanta fuerza fue cuando el Frente Amplio ganó por primera vez el gobierno nacional en 2004, y en 2005 hubo una suerte de efecto arrastre muy fuerte que lo llevó a ganar en 8 departamentos. Por eso es que muchos dirigentes del Frente Amplio piensan que al haber una nueva alternancia, recuperar el gobierno nacional, puede darse un efecto similar. Yo creo que puede haber cierto efecto arrastre, por lo menos un mayor contagio en la militancia en algunos departamentos, pero en general el efecto va a ser bastante más moderado, y lo que vemos es que son elecciones diferentes, y en departamentos donde desde hace por lo menos 3 elecciones el Frente Amplio gana continuamente cuando se disputa la elección nacional. Pensemos en Soriano, en Colonia o en San José. A la hora de elegir las autoridades departamentales, vemos un cambio, y muchos de esos electores que optaron por el Frente Amplio en la elección nacional prefieren votar a candidatos sobre todo del Partido Nacional, que es el partido que en estos 40 años de democracia claramente es el que tiene mejores niveles de éxito en la elección de autoridades departamentales y también municipales, y ahí incluso hay una suerte de concentración en el tercer nivel, pero incluso a nivel departamental, en la última elección el Partido Nacional ganó 15 de los 19 departamentos. Es probable que el Frente Amplio tenga alguna chance más de los 3 departamentos que ganó en 2020. Se habla de la posibilidad de recuperar Río Negro, de competir con ciertas posibilidades en Paysandú, también en Rocha, quizá en Florida, pero el favorito en muchos de esos casos sigue siendo el Partido Nacional. Uh-huh. Y de hecho presenta varios intendentes que van por la reelección, y ese es un cambio bien importante que apreciamos a partir de la separación de las elecciones, es que la tasa de éxito de los intendentes que van por la reelección es mucho más alta una vez que separamos las elecciones. Uh-huh. Prácticamente 2 de cada 3 intendentes que van por la reelección lo consiguen, y eso también configura una suerte de
de panorama alentador para las posibilidades del Partido Nacional. Podemos decir que el incumbente, como se dice en ciencia política, tiene muchas veces, y más que nada en el interior, el sartén por el mango. Y sí, tiene los recursos de poder gubernamental que le dan, es generalmente alguien que es ampliamente conocido, no necesita crear una etiqueta, sino que la mayoría de la población lo conoce, y muchas veces se dice que cuando hay una reelección inmediata se genera una suerte de efecto de plebiscito en aquellos departamentos donde la tasa de aprobación de la gestión suele ser alta. Los intendentes tienen mucha probabilidad de ser reelectos, cuando esto no es así, y en esta ocasión observamos 2 departamentos donde la aprobación de los intendentes no era tan buena, Florida y Río Negro, y son los únicos 2 intendentes que, pudiendo ir por la reelección, no lo van a hacer, que son Omar Lafluf en Río Negro y Guillermo López en el caso de Florida. Claro, en el caso de Florida se da que también vuelve al ruedo el líder natural del Partido Nacional, el único intendente que ha logrado la reelección en el departamento de Florida, porque hablábamos del efecto de la reelección, pero hay departamentos donde esta no se produce con tanta frecuencia. Florida es uno de ellos. No solo ningún candidato, sino que ningún partido había logrado repetir 2 veces el gobierno departamental, hasta que Enciso lo consiguió de manera consecutiva en 2010 y 2015. Uh-huh. Sí. Antonio, ahora vamos a ir departamento por departamento, no por los 19, porque obviamente no disponemos de tanto tiempo, pero sí sobre algunas batallas en particular. Pero te quiero, antes de plantearte esa mirada, uh-huh, desde tu óptica, ¿cuáles son los departamentos en los que hoy advertís una competencia que puede señalar a un cambio en la tendencia o una confirmación de quien hoy gobierna, pero que los márgenes son muy estrechos? Eso, como le llaman en Estados Unidos, los battlegrounds. ¿Cuáles son hoy esos territorios que vos creés que están en disputa? Y bueno, los territorios que están en disputa básicamente son Salto, donde el gobierno actual es del Frente Amplio, pero donde es uno de los departamentos donde la coalición de gobierno anterior compite bajo el lema coalición republicana. Todo hacía pensar, dado el resultado 2020, que eso iba a significar un triunfo fácil. Sin embargo, algunas encuestas que se han conocido ponen en tela de juicio esa victoria segura y hablan de un escenario bastante más competitivo, donde el Frente Amplio apuesta a 3 figuras importantes, al secretario general de la Intendencia, que en muchos casos es el delfín de los intendentes que no pueden ir por la reelección, al hermano del ex intendente Lima, o del actual intendente Lima, perdón, que aparte que aparte es legislador nacional. Esa es una característica que también es importante resaltar. La importancia del cargo de intendente se manifiesta cuando tenés una cantidad de legisladores electos, senadores y diputados que quieren ocupar el Ejecutivo departamental. Y el ex intendente Fonticiela, ¿no? El primer intendente del Frente Amplio en el departamento, que ganó en 2005. O sea que muestran una candidatura potente. También la coalición republicana, con el caso de Carlos Albizu, que estuvo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que hizo mucha campaña ya desde ese lugar, perfilándose para esta disputa departamental. Y el hijo del 3 veces intendente de Salto, Eduardo Madelaquina, Marcelo, ¿no? Que ganó la interna colorada nada menos que al ex intendente Coutinho. O sea que tenés una elección con candidatos potentes desde ambos bloques, y es una elección que se perfila como muy disputada. Recordemos los antecedentes: el Frente Amplio ganó en 2005, el Partido Colorado en 2010, y en 2015 y 2020 nuevamente el Frente Amplio con Andrés Lima, que consigue la reelección. Uh-huh. Paysandú se perfila como otro departamento competitivo,
En Paysandú, salvo Larrañaga, ningún intendente consiguió la reelección. Y en los últimos años hemos advertido una rotación entre los partidos, ¿no? El Frente Amplio, que ganó en 2005 y 2015, y el Partido Nacional en 2010 y 2020. Bueno, ahora el intendente Olivera va por la reelección, se perfila como favorito, pero el Frente Amplio también presenta una serie de candidatos atractivos, entre ellos el ex intendente Caraballo. Uh-huh. En el caso de Río Negro también, decíamos, es uno de los departamentos, ahí tenés una señal de que el favoritismo del Partido Nacional no es tan claro, porque el intendente no va por la reelección. Claro. Y presenta dos candidatos fuertes, que son los alcaldes de Jun, Mercedes Long, y de Nuevo Berlín. Y el Frente Amplio presenta al ex intendente Terzaghi, al ex alcalde de Nuevo Berlín, Sergio Milesi, y al tercer candidato, que ahora se me escapa el nombre, pero que tiene el apoyo del MPP y que para muchos es el favorito en realidad en ese departamento, en esa elección. Estamos hablando de Guillermo Lebrato. Uh-huh. Entonces, ahí tenés una elección competitiva por los antecedentes y también por la posibilidad que tiene el Frente Amplio de sumar un buen resultado electoral. Y después, bueno, Florida, en Florida, sí, la última encuesta que yo vi, que era a fines del año pasado, también mostraba una evaluación de la gestión no tan buena y una posibilidad del Frente Amplio bastante importante de disputar con cierto éxito el gobierno departamental, pero esto fue antes de que Enciso fuera nuevamente candidato. Hay que ver cómo pesa eso. En el caso de Florida está mezclado también el tema de los municipios, ¿no? Es uno de los departamentos donde hubo iniciativa popular para crear más de un municipio, en 25 de mayo, en 25 de agosto, en las Mendozas, etcétera, y sin embargo, la Junta Departamental y la Intendencia bloquearon esa posibilidad. Hay que ver si esto genera en esas localidades algún tipo de reacción contra el gobierno departamental actual y a favor de una posibilidad de alternancia, sobre todo si tenemos en cuenta que el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo, mandó un proyecto que, dado los resultados del censo, permitiría la creación del municipio de 25 de mayo, por superar los 2.000 habitantes. Hay que ver si eso juega, hay que ver cómo juega la figura de Enciso. En Florida presenta el Frente Amplio también candidatos fuertes, el ex intendente Giacchetto, que vuelve al ruedo. Ahí lo que te decía hoy, de que el Frente Amplio espera una suerte de revival de lo que fue 2005. Bueno, y si miramos en muchos departamentos, se presentan los intendentes que ganaron justamente en esa elección. Hablamos de Fonticiela en Salto, podemos señalar a Giacchetto en Florida, podemos ver a Amaral en 33, podemos ver a De los Santos en Maldonado. O sea, muchos de esos intendentes que ganaron por primera vez gobiernos departamentales en el interior para el Frente Amplio, hoy nuevamente, 20 años después, son candidatos. Uh-huh. También está allí la figura de Álvaro Vega, ¿no? Claro, que fue legislador varias veces y que es una figura conocida. O sea, eso se da bastante. En muchos departamentos se da que hay médicos candidatos, porque son personas conocidas en los departamentos, que generan empatía, cercanía. Si uno mira dentro de las profesiones, luego los abogados, los médicos, ni que hablar, son los que generan, y justamente en elecciones donde se habla mucho de la cercanía y de conocimiento personal, los médicos, y sobre todo en localidades que pueden ser un poco más chicas que Montevideo, seguramente gozan de mucho prestigio en muchos casos. Ubicabas allí entonces, Antonio, hasta ahora
Salto, Paysandú, Río Negro y Florida, toda esta parte del litoral, Claro, digamos, podría... del país. ¿Podemos sumar otro departamento como por ejemplo Rocha? ¿Qué te parece? Sí, Rocha fue una elección muy, muy disputada. Rocha, al igual que Florida, había sido un departamento con mucha alternancia, ¿no? Recordemos que el Partido Colorado gana en el 84, en el 94 con Adauto Puñales, el Partido Nacional ganó en el 89 y en el 2000 con Irineu Riet Correa, y luego vienen o sea que ningún partido había logrado mantenerse, ningún intendente había conseguido la reelección inmediata, sí los dos mencionados en forma inmediata, hasta que Artigas Barrios con el Frente Amplio gana en 2005, repite en el 2010, en el 2015 una nueva intendencia del Frente Amplio, esta vez con Aníbal Pereira, que pierde en la elección pasada con el Partido Nacional, con Alejo Umpierres. Pero recordemos que en esa elección, Cabildo Abierto, que había surgido, que había tenido muy buena votación en Rocha, tanto en octubre del 2019, presenta un candidato bajo el lema Partido Nacional, y los votos de ese candidato de Cabildo Abierto bajo el lema Partido Nacional son superiores a la distancia que finalmente hubo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. O sea, hablamos de que fue una elección que se definió en el entorno de los 2.000 votos, fue muy competitiva. Hoy por hoy no conozco datos de encuestas, se habla de cierto favoritismo del intendente que va por la reelección. El Frente Amplio presenta a su ex intendente Aníbal Pereira y también a la ex intendenta, porque fue la que lo suplantó durante los 3 meses. Claro, que se exige de renuncia, y finalmente por la pandemia estuvo casi un año, que es Flavia, no me acuerdo. Coelho. Flavia Coelho. Uh-huh. Entonces también presenta dos candidatos. En el caso de Rocha también tenemos que están en el tapete por el tema de creación de 2 municipios, que serían el de Barra del Chuy y de Punta del Diablo, que todo hace pensar que finalmente no se va a concretar. Rocha fue un departamento entonces donde el Frente Amplio ganó 3 periodos consecutivos, donde perdió por muy poco la última vez y donde presumiblemente puede haber también una disputa. De hecho, mencionaba recién... Perdón, Antonio, te interrumpo para sumar este dato. En la elección en Rocha, en la elección pasada, el Frente Amplio obtuvo el 41,5% y el Partido Nacional ganó con el 43,8%, para haberlo ajustado del resultado que impuso Alejo Umpierres como intendente. Claro, ahí lo que no tenés es coordinación, una coordinación tan aceitada, si bien esta vez dentro del lema Partido Nacional compite un candidato del Colorado. Uh-huh. El Partido Colorado presenta 2 candidatos, pero aparte hay uno que compite bajo el lema Partido Nacional. Entonces hay que ver si finalmente, ¿qué es lo que favorece? El escenario que favorece más al Frente Amplio es una buena votación del Partido Colorado. Uh-huh. Si los electores del Partido Colorado se decantan mayoritariamente por el Partido Nacional, sea por este candidato, sea por Alejo Umpierres, las posibilidades del Frente Amplio se reducen considerablemente. Uh-huh. Antonio, mencionábamos hasta ahora entonces Salto, Paysandú, Río Negro, Florida, Rocha. ¿Ves la posibilidad del departamento de San José como una incógnita hoy? Te lo planteo porque hasta hace un tiempo los blancos en ese departamento estaban debatiendo si presentaban finalmente como candidato al exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, teniendo en cuenta el peso que tiene políticamente Falero en el departamento. Finalmente esto no va a ocurrir y será Ventaverri la que vaya por la reelección en su departamento, pero se habla de una posibilidad que el Frente Amplio dé el sorpaso allí en ese departamento. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es lo que te decía, en las últimas elecciones el Frente Amplio ha tenido muy buenas votaciones a nivel nacional, pero cuando llega la hora de definir el gobierno departamental, la cosa no ha sido tan clara. Es cierto que el Partido Nacional hasta ahora también siempre había tenido caudillos
muy fuertes en aquel departamento. Podemos pensar en Juan Chirucci, que fue 4 veces electo intendente en San José, y lo suplantó su secretario general, José Luis Falero, que tú mencionabas, que ganó 2 veces, y a su vez su secretaria general, Ana Ventaverri, es electa una vez que Falero no puede continuar en el cargo. Ahora, eso por un lado. Antecedentes: el Partido Nacional gana en forma ininterrumpida el gobierno departamental de San José desde 1958. ¿Esto quiere decir que siempre va a ser así? No, pero es un antecedente de peso. De hecho, San José está dentro de la lista de los 6 departamentos que, si tomamos todas las elecciones de 1984 para acá, nunca gobernó otro partido que el Partido Nacional. Todo eso hace pensar que es muy difícil para el Frente Amplio. ¿Qué juega a favor del Frente Amplio? Bueno, tuvo una buena votación, es cierto, en el pasado, no solamente en la elección de octubre, sino que incluso fue uno de los 5 departamentos donde la fórmula Orsi-Cose se impuso a Delgado Ripoll. Forma parte de la región metropolitana, tiene una ciudad como Ciudad del Plata, que tiene un comportamiento en términos electorales muy similar al de Montevideo, y donde el Frente Amplio había ganado las 2 primeras elecciones municipales, si bien en la última perdió por el Partido Nacional, pero por un margen bastante estrecho. Hoy día presenta 3 candidatas, y una de ellas es oriunda de Ciudad del Plata, fue candidata a alcaldesa. Eso es muy importante de ver, no solo si presentás 2 o 3 candidatos, sino esos 3 candidatos, no solamente qué apoyos políticos tienen, qué sectores van a traer esos candidatos, sino de qué zonas de los departamentos son. Claro. Porque tal vez de Montevideo tenemos la tendencia a pensar que los departamentos son uniformes, y en realidad tenés comportamientos electorales respecto a determinadas zonas, y zonas que tienen mucha identidad, ¿no? Como Libertad, como puede ser Ciudad del Plata. Entonces hay que ver cómo se desempeñan esos candidatos, qué tipo de movilización hay. La intendencia de Ana Ventaverri no era de las que tenía mejor evaluación de su gestión. Eso me mencionaba Ernesto Nieto, que es el responsable de la empresa Ágora. La encuesta que él hizo a finales del año pasado le daba eso, una baja evaluación de la intendenta y un escenario de posible competencia, muy competitivo. Ahora bien, esto fue en diciembre, cuando teníamos la elección nacional y el triunfo de Yamandu Orsi ahí, muy cerquita. Ha pasado el tiempo ahora, hay que ver si esto, hasta que no tengamos algún sondeo de opinión pública, es difícil. Yo te diría que la historia, los antecedentes en estos 40 años hacen difícil prever que haya alternancia de partidos. Ahora es imposible, y bueno, no, el Frente Amplio ganó en un departamento que a priori todos pensamos que era imposible, que fue 33 en el 2005. Si bien después siguió mostrando la predominancia nacionalista. Antonio, antes de seguir con el debate de los departamentos, es interesante introducir aquí un asunto, porque al pasar lo señalaste, que tiene que ver con la conformación de las ternas, porque se permiten hasta 3 candidatos por partido, digamos, teniendo en cuenta que en esta elección funciona la ley de lemas, la ley del doble voto simultáneo, o sea, un candidato puede sacar 3, 4 puntos, y uno lo puede mirar con cierta distancia o cierto desdén, pero esos 3 o 4 puntos colabora para que el lema gane y para que gane el más votado dentro de ese lema, digamos. Y además, el sistema electoral en las intendencias, ese que todavía no ha sido reformado, implica que el ganador de la instancia electoral, independientemente del porcentaje que tenga, digamos, obtiene automáticamente el 50% de los votos de la Junta Electoral. ¿Podemos explicar esto para que el oyente comprenda la importancia de tener una buena terna de candidatos de cara a la elección municipal?
Sí, previa a la reforma no había límites, ¿no? E incluso tuvimos algunos casos donde algún partido llegó a presentar 8, 9, 10 candidatos a la intendencia, y como la elección, la normativa electoral uruguaya lo que te dice es que el agente electoral que percibe los votos en primera instancia es el partido, o sea que la competencia es entre partidos, lo que importa es qué partido tiene más votos, Claro. Y luego sí, una vez que se define qué partido gana, es el candidato. En la reforma del 96-97 se eliminó el doble voto simultáneo para la elección presidencial, porque antes también corría esto para la elección de presidente de la República, y se limitó para las intendencias. La ley, la Constitución dice que va a ser electo candidato aquel que en la convención departamental o organismo deliberativo departamental, que hoy decía se eligen en junio, sea el más votado, y también podrá hacerlo aquel que le siga el número de votos siempre que no obtenga una cantidad inferior al 30%. Esto es lo que permite que si los partidos coordinan, y de hecho lo hacen, si los que salen segundos empatan los dos en el 30, puede haber hasta 3 candidatos. O sea, se pensó una regla para que hubiera 2, pero rápidamente los actores se dieron cuenta que si coordinaban podían ser eventualmente hasta 3. Y bueno, y rige el mismo sistema que regía antes también para la elección presidencial y que continúa en el caso de las intendencias. O sea, la elección para el Poder Ejecutivo Departamental la gana el partido más votado, no importa, no es necesario alcanzar una cifra. De hecho, el Frente Amplio, la primera elección que gana en Montevideo, llega al 35% de los votos, y luego es electo intendente el candidato más votado de ese partido. Y para la elección de la Junta Departamental, lo que rige es un sistema que llamamos en la ciencia política de mayoría automática. Si bien la Constitución dice que la elección de la Junta es por representación proporcional, a continuación dice que si el partido que gana el gobierno departamental no obtuviera la mayoría absoluta de los votos, de todos modos se le otorgará más del 50% de los ediles en la Junta Departamental, esto es 16 de los 31. Uh-huh. Dos cosas. ¿Cómo operan estas reglas? El sistema de mayoría absoluta, de mayoría simple, o sea, el que tiene más votos gana, lo que hace es que, en términos generales, y esto uno lo puede comprobar en la elección del intendente, la competencia se concentra en dos partidos. Claro. Esto se conoce como la ley de Duverger, y de hecho, si uno mira las elecciones de todos los departamentos en todos los periodos del 84 para acá, vas a ver que cuando hay competencia en un departamento, hasta el 2000 la competencia era entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, y a partir de 2005, cuando hay competencia en algún departamento del interior, y con la excepción de Rivera, la misma es entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Pero también, como adentro de los partidos el que tiene más votos gana, generalmente tenés una competencia bipolar entre dos candidatos. Generalmente es uno contra otro. De hecho, tuvimos algunas elecciones en el 2020 que fueron sintomáticas, ¿no? La elección en Cerro Largo y en 33, donde se sabía que iba a ganar el Partido Nacional y donde la mayor cantidad de personas, ciudadanos colorados, frente amplistas, independientes, lo que querían, si querías definir quién iba a ser el intendente, tenías que votar a la interna del Partido Nacional. De hecho, en 33 se termina definiendo con los votos observados y por 60 votos. Uh-huh. Pero el tercer candidato puede ser definitivo, y hay antecedentes incluso que son también anecdóticos. Felipe Algorta fue el tercer candidato del Partido Nacional en la elección de 2000, y sus votos, cuando salió tercero, fueron los que definieron que el Partido Nacional le ganara al Frente Amplio esa elección, si bien el intendente terminó siendo Enrique Antía. Uh-huh. 5 años después, Felipe Algorta se va para el Frente Amplio, y los votos de Algorta resultan
definitorios para que el Frente Amplio se imponga por estrecho margen al Partido Nacional. Claro. O sea, 2.500, 3.000 votos en una elección de estas características puede ser decisiva, y eso hace que generalmente estos terceros candidatos después ocupen algún cargo en los gabinetes departamentales. Ese puntero con esos 2.500 votos los hace valer además, ¿no? Claro, te puede definir la elección, y claro, después se cobran, después se hacen las cuentas. Efectivamente. Vos ganaste mi tendencia, pero si yo no hubiera estado... Exacto. En resumidas cuentas, Antonio, si yo voy a votar al partido 1, voto al candidato C, me voy conforme a mi casa de que voté al candidato C del partido 1, pero en realidad, por la vía de los hechos, si el partido 1 fue el más votado, terminé votando al candidato A, porque con ese voto al candidato C lo transformé en intendente, digamos. Claro, porque en Uruguay predomina la lógica de partidos, y a nadie le hace ruido que de repente salga intendente el candidato A del partido 1, como vos decías, aunque no sea el candidato individualmente más votado. Claro. En Uruguay eso está muy interiorizado, porque lo más importante son los partidos, más que los candidatos. Sí, y la Corte se ha encargado de defender eso también, ¿no? La Corte Electoral se ha encargado de potenciar esa premisa, digamos, también, ¿no? Bueno, la Corte Electoral tiene integración partidaria. La neutralidad de la Corte se da porque están representados todos los partidos políticos, y obviamente los miembros de la Corte, si bien hacen valer lo que dice la normativa electoral, que votan los partidos en el Parlamento, son representantes a su vez de los partidos. Por eso es muy difícil que cumplan algunas funciones que se les encomienda, que controlen a los propios partidos de los cuales provienen y a los cuales en algunos casos representan. Claro, me refería, entre otras cosas, Antonio, y para cerrar este tema, a la definición que ha tomado la Corte, una vez sí y otra también, impidiendo el voto cruzado, digamos, ¿no? Y el anclaje en el que se toma esa determinación tiene que ver justamente con la defensa del partido. Cuando usted vota dentro de un partido, y no se permite que en una misma elección, o esa es la referencia que ha hecho la Corte históricamente, voten dos partidos distintos a la vez. Sí, aunque es discutible, porque la norma permite la ambigüedad, digamos, si uno lee el texto, ¿no? Claro, yo creo que si hubiera una voluntad del sistema político clara a ese respecto, debería escribirse, debería quedar el negro sobre blanco, como se dice, y no dejarlo a la interpretación de la Corte Electoral. Vale la pena recordar que hubo una etapa en la vida política uruguaya donde se permitía este voto cruzado, que fue durante la vigencia de la Constitución de 1942, que rigió 10 años, y ahí se permitía la existencia de lemas accidentales a nivel departamental. Esto permitía votar al Partido Nacional junto, que estaba separado. Claro. Los blancos tenían dos lemas, estaba el Partido Nacional por un lado, básicamente el herrerismo, y el Partido Nacional Independiente por otro, que tenía bancada diferente, sede diferente, etcétera, pero que a nivel departamental, gracias a esta disposición constitucional, podían votar unidos y hacer frente al Partido Colorado, que en el 42 había ganado todas las intendencias del país. Me quedaba contestarte una cosa que me habías preguntado de las juntas departamentales. La ley establece, la Constitución, esto de la mayoría automática, pero esto es cada vez menos frecuente. O sea, al recurrir a la disposición constitucional para tener la mayoría en la Junta Departamental, se aplica cada vez menos. De hecho, en la última elección solamente en 3 departamentos fue necesario. ¿Y esto por qué? Porque después de la separación de la elección nacional de la departamental, lo que tenés es que claramente la elección se define entre dos partidos, como decíamos hoy, y en un sistema bipartidista el que gana generalmente tiene muchas chances de tener mayoría propia. Y la Constitución le asegura esto, ¿no? Que si ganás por una mayoría que supere el 50%, se te siguen sumando bancas. No es que el límite para el partido que gana sean
el 50%, o sea, 16 de las 31, sino que tenés que en algunos departamentos el partido ganador tiene 26, 27, hasta 28 bancas de las 31 de los ediles. Bien, Antonio, 2 últimas preguntas para cerrar la entrevista. Primero, los episodios que ocurrieron en los últimos tiempos en Artigas y en Soriano, que tienen valoraciones distintas, digamos, porque en el caso de Artigas, la candidata natural era Valentina Dos Santos y no lo va a poder ser porque el Partido Nacional no le va a prestar el lema. Y en el caso de Soriano, porque el actual candidato está detenido en prisión domiciliaria y aún no se sabe cuál va a ser la suerte que corra, digamos. ¿Cómo advertís estos 2 escenarios y el impacto que tiene la corrupción o los eventuales casos de corrupción en la elección del ciudadano a la hora de votar? Sí, lo que hemos visto es que en general estos episodios no generan un impacto en las preferencias de los electores. Lo más probable va a ser que el Partido Nacional repita el gobierno en Artigas y repita el gobierno en Soriano, incluso que Besosi sea electo nuevamente intendente de ese departamento por 4ª vez. Esto tiene que ver con que este tipo de comportamiento de hacer favores, de ser la persona que hace gauchadas, como algunos candidatos incluso se presentan en las elecciones. Había un candidato, bueno, después fue removido del cargo de alcalde de a ver. gauchadas. Bueno, para muchos ciudadanos de los departamentos, el intendente justamente valoran esta cercanía, esta posibilidad de que se hagan favores, aunque no transcurran por los canales institucionales normales, y por lo tanto no es algo sancionatorio. Por otro lado, el peso de los gobiernos departamentales en muchos departamentos en cuanto a la capacidad de crear empleos, pero no solamente empleos directos, sino empleos indirectos, claro, por los vínculos con la intendencia, también hace que para muchos electores sus preferencias vayan porque el status quo se mantenga y el gobierno departamental se reelija. Y eso también va con la tasa de aprobación de la gestión que se expresa y con la popularidad de determinados candidatos. En Artigas claramente uno puede ver, estalló este asunto y uno ve los resultados de la elección interna de junio y de octubre y noviembre, y claramente, si bien fue condenado incluso por las autoridades del Partido Nacional, esto no generó un voto refractario al Partido Nacional, sino por el contrario. Y en Soriano, Soriano ya pasó por un episodio similar con el intendente anterior, el que estuvo en el interreño cuando Besosi no podía ser candidato, Agustín Bascú, que incluso hubo por parte del Frente Amplio un intento de iniciar el proceso de juicio político que no prosperó, y tampoco tuvo un impacto en la elección de intendente. Carlos Moreira tuvo que renunciar a su lugar, era el 2 en la lista del Senado de Alianza Nacional por aquel episodio de las llamadas y el supuesto solicitud de favores sexuales por pasantías. Y sin embargo, unos meses más tarde, si bien se vio obligado a renunciar al Partido Nacional, compareció como intendente bajo el lema Partido Nacional y fue electo una vez más. O sea que tenemos toda una serie de hechos, de antecedentes que nos muestran que es muy difícil que los intendentes tengan un costo político. Incluso los intentos de juicio político que ha habido del 85 para acá por distintos episodios de malversación o de corrupción, etcétera,
Solo 2 llegaron a la última etapa, que se votara en el Senado. Eso fue Luis Eduardo Juan de Artigas, un intendente colorado en el primer periodo de gobierno democrático, y Adauto Puñales, Irineo Ríe Correa en Rocha. Ninguno de ellos prosperó, ninguno de ellos tuvo los 2 tercios en el Senado para ser destituido, y la mayoría ni siquiera logran pasar el escollo de la Junta Departamental. O sea que estamos hablando de figuras que son muy poderosas, que tienen mucho peso político en sus localidades, y a las cuales generalmente este tipo de asuntos no, por lo menos en términos políticos, raramente los afecta. Antonio, brevemente, la última pregunta. En Montevideo y en Canelones, además de Salto, va a funcionar el instrumento de la coalición republicana. El Frente Amplio viene ganando la elección en la capital desde el año 89. Sería el 9º gobierno del Frente Amplio si ganara la elección del 11 de mayo. En Canelones, bueno, desde el año 2000 también viene ganando el Frente Amplio las elecciones allí. 2 periodos para Corámbula, 2 periodos para Orsi. Ahora Leñani es el candidato único de la coalición de izquierdas. ¿Ves que por los márgenes de distancia que tiene hoy el Frente Amplio, la elección ya está resuelta o la ves aún competitiva? Bueno, los datos que tenemos de las distintas empresas de opinión pública, lo que nos muestran es un escenario más bien cerrado, ¿no? En el sentido que la elección parece muy difícil, que el Frente Amplio pierda el gobierno departamental de los 2 departamentos más poblados del país, y en el caso de Montevideo con un resultado que es bastante similar a lo que fueron las elecciones anteriores. La única que mostró un pequeño cambio fue la última encuesta de Cifra, que mostró un leve acercamiento de la coalición republicana, pero en general los sondeos están mostrando una distancia de unos 15 puntos, muy similar a lo que fue el resultado final en 2015, cuando todos los partidos coincidieron bajo el lema concertación Partido por la Concertación, que llevó a Novik, que era el candidato independiente, que era el convidado a ser el candidato más votado. La elección pasada la estrategia fue comparecer todo bajo el lema Partido Independiente, con una candidatura única, la de Laura Raffo, y los resultados en términos electorales prácticamente son calcados, apenas por encima del 40%, y lo que están marcando las encuestas de intención de votos es un nivel muy similar. O sea que parece difícil que el Frente Amplio pierda su predominio en la capital, por lo menos a nivel de gobierno departamental. Distinto es el escenario en los gobiernos municipales, donde ya el Frente Amplio ha resignado 3 de los 8 municipios. Ahora espera, por lo menos en algunos, recuperar el gobierno, pero ahí se choca contra otra realidad, porque los niveles de participación en la capital del país para la elección de gobiernos municipales ha sido muy baja desde que se implementó este sistema, entre otras cosas porque son lugares que no tienen siquiera identidad, donde la gente en Montevideo se muda de barrio pero no hace traslado de credencial. Claro. Tenemos toda una serie de indicadores por los cuales la participación en el municipio se baja, el contacto entre los ciudadanos y el gobierno municipal es poco o inexistente, a diferencia de lo que pasa en los departamentos del interior del país. Ahí con Daniel Buquet y Nicolás Smith, 2 colegas, escribimos un artículo y ahí mostramos cómo se da lo que predice la teoría. La participación electoral es inversamente proporcional al tamaño, o sea, cuanto más grande el tamaño del municipio, menor es la participación de los electores en la elección de ese gobierno. Cuanto más chico es el municipio, la tasa de participación es más alta. Claro. Incluso en muchas localidades de estas, los ciudadanos prefieren votar al gobierno municipal, dado que no existe el voto cruzado, como vos recordabas. Uh-huh.
que el gobierno departamental. Si no coincide su preferencia y tiene que elegir, prefiere votar al municipio. En Montevideo es al revés, los ciudadanos se preocupan por el gobierno departamental y en mucha menor medida por la autoridad municipal. Y esto tiene que ver con municipios que ni siquiera tienen nombre, ¿no? Claro, sí, siguen con las letras, siguen no tienen ningún tipo de identidad. Nadie sabe dónde está la sede del municipio, ni quién es el alcalde, ni quién funciona. Si uno va al interior, la cosa cambia sustancialmente. Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, docente e investigador, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto.